Muy buenas culés, bienvenidos al canal de Jean Blaugrana. En el día de hoy os traigo un vídeo en el que quiero hablar sobre Mastantuono, sobre Miguel Galán y sobre una información que nos ha proporcionado Miguel, la cual, pues bueno, no sé si será cierta, si será falsa, pero mínimo creo que es interesante de comentar viendo todo lo que está sucediendo con Mastantuono, ya que está habiendo mucho debate de si lo de Mastantuono es normal, de si no es normal, que el jugador por el cual han pagado 63 millones creo que eran, si no me equivoco, esté inscrito con ficha del filial. Sí, el jugador argentino que viene del River Plate, pues ha sido inscrito en el Real Madrid con ficha del filial, con el número 30, y esto obviamente pues está generando mucho debate, ya que algunos aseguran que esto no es lícito, que de hecho algunos incluso afirman de que no sería legal y de que podría suponer un fraude de ley. Esto ya nos lo venía comentando Miguel Galán desde hace días antes. ¿Qué pasó? Que ayer se jugó el primer partido de Liga del Madrid, partido que jugó contra los Asuna y que ganó 1-0. Y bueno, al final terminó con el debut de Mastantuono. Mastantuono que jugó sobre el minuto 65, algo así, unos 30 minutos. Miguel Galán ya había avisado de que en caso de que debutara, pues podía ser considerado alineación indebida. Y de hecho, así lo afirmó ayer, tras el debut de Mastantuono, debut, repito, de 30 minutos, y debut que se hizo antes del Castilla. Es decir, teóricamente este chico viene para el Castilla, muchos comentan, bueno, si juega algún partido con el primer equipo, pero juega con el Castilla, entonces no habría problema. Claro, el problema está en que ya debute de primeras con el primer equipo, que siga jugando con el primer equipo. Yo repito, no voy a mojarme porque es un tema en el cual hay que entender bastante las cosas, pero mínimo sí que voy a mostrar esta versión que no están mostrando en la caverna. Que la caverna solo te habla de, Mastantuono intentó un caño Mastantuono, tal. Y no te hablan en ningún momento de que esto podría haber sido una posible alineación indebida. Sobre todo, esta crítica va dirigida a los Asuna. A los Asuna que con Íñigo, bien que denunciaron alineación indebida. Bien que denunciaron. En cambio con Mastantuono no. Con el Barça sí, con el Madrid no. Y alguno dirá, oye, pero si no denuncian porque es que no tienen razón y con Mastantuono y no ganarían. Ah, que con Íñigo sí que tenían razón. Mira, yo no sé si con Mastantuono ganarían o no, si tendrían razón. Lo que sí sé es que con Íñigo no tenían razón. Y aún así denunciaron. E hicieron el puñetero ridículo. En fin, vamos a leer el tuit de Miguel Galán, tras el partido del Madrid, en el cual nos hablaba de que, bueno, se había producido alineación indebida. Un momento, que tenía por aquí el tuit. Es bastante extenso, es bastante largo, así que vamos a ir poco a poco, sin tampoco ir con demasiada prisa, y explicándolo todo bien, ¿vale? A lo mejor hay algún punto que yo no pueda entender del todo y explicar, pero más o menos creo que todo está bastante bien redactado, de forma sencilla, concisa, para que lo entendamos todos. En fin, Miguel Galán. Minuto 67. Se alinea Mastantuono y se produce alineación indebida. El Osasuna tiene 24 horas desde la finalización del partido para impugnar el encuentro. Es decir, que queda media hora. Yo estoy grabando a la 1:30. Seguramente cuando ya haya subido el vídeo ya no habrá ni plazo. Por lo tanto, el Osasuna no ha hecho nada. El concepto de alineación de un futbolista en un partido se entiende por su actuación, intervención o participación activa en el mismo, bien por ser uno de los futbolistas titulares o suplentes cuando sustituyen a un futbolista durante los partidos, con independencia del tiempo efectivo de actuación, intervención o participación. ¿Qué quiere decir esto? Que si Mastantuono llega a ir convocado, pero no hubiera jugado, no habría ningún caso, porque para ello tiene que jugar, ¿no? Por tanto, la alineación de Mastantuono será correcta o indebida dependiendo de que se cumplan o no los requisitos establecidos en la normativa aplicable de la Real Federación. Artículo 248
del Reglamento General. En principio, Mastantuono cumple con cada uno de los requisitos enumerados en el artículo 248, pero ese mismo artículo añade 3. Las disposiciones contenidas en el presente artículo son sin prejuicio de lo que establecen las normas relativas a la filialidad, relativas a la filialidad y dependencia. En consecuencia, si atendemos a las normas de dependencia, que es lo que es el Real Madrid, B, concretamente el artículo 125, este dice que la relación de filialidad o dependencia no podrá servir de instrumento para eludir el espíritu de las disposiciones reglamentarias, ni para cualquier finalidad distinta a la que es propia y específica de aquella clase de situaciones. Y por tanto, todo eventual pacto que contravenga este espíritu se considerará como interpretación en fraude a la ley, y por tanto radicalmente nulo y por no puesto. Según dice el Tribunal Administrativo del Deporte y el Comité de Apelación de la Real Federación, todo lo antes dicho ha de entenderse sometido a las restantes reglas generales, aplicables a la inscripción y obtención de licencias de jugadores. También a la alineación indebida, así como el principio general que excluiría la utilización de las normas antes mencionadas en fraude de ley, dolo o mala fe, en particular a fin de eludir el cumplimiento de un específico requisito exigido por el Reglamento General para obtener la inscripción y licencia federativa para competencias de ámbito nacional. Un momento, que hay más. Aquí. La inscripción con dorsal 30 de Mastantuono, a pesar de que el futbolista será utilizado exclusivamente con el primer equipo, va en contra del espíritu del artículo 125 del reglamento. Se busca evadir la normativa que restringe el uso de dorsales del 1 al 25, en primera división, mediante el empleo del filial como instrumento, en contravención a la normativa reglamentaria. Es decir, que están poniéndole una ficha del filial para tener un hueco para poder hacer otro fichaje, porque parece que el Madrid pues estaría planteando hacer otro fichaje, y así tener una ficha más. Podemos debatir de si está bien el tema de que solo puedas tener 25 fichas, lo que se hace en la Liga Española, pero lo que está claro es que todos tenemos que seguir esa norma, ¿no? Todos tenemos que seguir esa norma. Y alguno dirá, no, pero vosotros lo hacíais con Gavi o con Lamine. Ya, amigo, pero es que son canteranos. Es que justamente sí que eran del filial, sí que eran canteranos, y por lo tanto sí que tenía sentido que no ocupara aún una ficha del primer equipo. Que aún así Tebas nos acabó obligando a que Gavi tuviera ficha del primer equipo. El jugador declaró en rueda de prensa que su elección del dorsal 30 responde únicamente a motivos personales y caprichosos, sin interés legítimo o justificación reglamentaria que sustente dicha elección, lo cual contraviene las disposiciones establecidas en la normativa que regula los dorsales en la primera división. En consecuencia, el Real Madrid cometió la infracción de alineación indebida, contemplada en el artículo 248 del Reglamento General de la Real Federación, alineando a Mastantuono contra el Osasuna. Ahora, el Osasuna, y nadie más que el Osasuna, esto es muy importante y ahora lo comentaremos, dispone de 24 horas desde la finalización del partido para impugnar ante el Comité de Competición de la Real Federación. Ah, vale, claro. Bueno, el partido se juega a las 9:30, es decir, que aún quedaría mucho rato para que pudiera impugnar el Osasuna, cosa que no va a pasar, ya os lo adelanto, pero que aún por tiempo aún tendrían. Tiempo tendrían, ganas parece que no mucho. Parece que si no es Íñigo, aquí no impugnamos nada. Mientras el jugador Mastantuono no entrene ni participe en los partidos con el filial, existe un riesgo sustancial de que se impugne la alineación en caso de que participe en partidos oficiales, por posibles infracciones de las normativas relativas a la alineación indebida. En el próximo encuentro contra el Real Oviedo, la situación será la misma, manteniendo la vulnerabilidad de la alineación irregular, si no se cumplen los requerimientos reglamentarios. Bueno, en fin, aquí tenemos
la información por parte de Miguel Galán. Aquí tenemos su opinión, ¿vale? Yo no voy a decir ni que sea acertada ni que no. Lo que sí que voy a decir es que es curioso como con todos estos argumentos que nos da Miguel Galán, el Osasuna decide no hacer nada. Qué curioso, ¿no? Con Íñigo, Miguel Galán no se cansó de explicar que no había ningún tipo de alineación indebida, que no había base en la que sustentarse para pedir alineación indebida. Pero igualmente el Osasuna denunció, haciendo el ridículo, porque la rechazaron, lo volvieron a intentar, hasta que al final ya se rindieron. Una alineación indebida que nos podía quitar una liga, ¿eh? Lo que pasa que al final el Barça ganó el último partido, pero si no lo llegamos a ganar, a saber. Entonces, ahí sí, cuando no había ningún fundamento, y aquí no. Muy majos estos de los Osasuna, ¿eh? Muy majos. Yo, personalmente, me lo apunto en mi libreta de clubes a los cuales ya no les deseo el bien. Y sé que alguno dirá, bueno, ¿y a quién le importa si les deseas el bien o no? Pues a nadie, pero yo, personalmente, a partir de hoy, pues el Osasuna, bueno, de hoy, de antes ya, pero hoy más, el Osasuna ya es un club que le he perdido esa simpatía. Yo le tenía cierta simpatía, y a lo mejor no al club en general, pero sí a sus dirigentes, y a cómo está montado a día de hoy el Osasuna, le he perdido simpatía. Por este doble rasero, claro. Por lo que hicieron con Íñigo, con una situación muy dura, que fue por la muerte de un doctor, con el aplazamiento de un partido que luego nos pusieron en el peor horario posible, intentando sabotear al Barça, y de verdad intentasteis impugnar el partido. Y ahí sí, y aquí no. Y ya no estoy ni pidiendo que impugnen el partido. Yo lo que digo es que el doble rasero es evidente. Es evidente. Entonces, con Mastantuono, pues ya veremos qué pasa. Yo qué sé, yo de verdad que también... qué pereza estos temas en el sentido de, oye, se puede aclarar si está bien, si está mal. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Parece como si no estuviera escrito, como si fuera un vacío legal, ¿no? Y dices, pero a ver, tío, tanto reglamento, tanta norma, tanta regla, tanto 125.8, y de verdad no podemos aclararnos con este tipo de situaciones. Es para llorar, ¿eh? Es para llorar, tío. Es para llorar. Es para llorar. Ya lo digo en plan, ya no sé, riéndome y todo, porque es que esto es increíble. En fin, poco más, ¿eh? Por mi parte ya está todo dicho. Como siempre digo, esta es mi opinión. En este caso, más que opinión, hablamos de la de Miguel Galán, de su información y de también la información de que los Osasuna hasta las... son ahora mismo las 2 menos 20, no ha habido ni habrá, parece, noticia de que vayan a hacer nada. Entonces, bueno, a partir de aquí os dejo el debate a vosotros. Ahora sí que ya toca dar opiniones. Yo he dado la mía sobre el doble rasero de los Osasuna, de que no me parece normal, de que me parece, pues, cuanto menos curioso. Y ahora os toca a vosotros y a vosotras decir si estáis de acuerdo conmigo o si por lo contrario pensáis diferente y no, es normal, porque tal. Bueno, como siempre, cada uno que dé su opinión, siempre que sea con respeto, sin insultar y, pues, argumentando. Dando argumentos, no teorías ni cosas raras. Argumentos. Nada más, lo voy dejando por aquí. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí siempre apoyando al canal, por suscribiros, por dar like, por todo lo que hacéis. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima.